Grabar. Bueno, vamos a continuar entonces en esta parte. Vamos ahora a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. Eh, Acá aparece, bueno, un tulipán es como la flor que se ha asociado a esta enfermedad en las agrupaciones, etcétera. Y por eso probablemente lo pusimos acá. ¿Quién describe esta enfermedad? Es un médico británico que se llama James Parkinson. Es un médico británico que además de médico hacía otras cosas, geología, paleontología, etcétera. Pero lo que lo hizo más conocido en el mundo fue un libro donde hace muchos años, en el 1800 y algo, describió una situación clínica, una parálisis, eh, donde él describe que había movimientos involuntarios, estos movimientos típicos de la enfermedad de Parkinson. Él lo describe, le llama de otra forma, pero a medida que avanzó el tiempo y se fue estudiando cada vez más la enfermedad, se dieron cuenta que eh, bueno, y ahí fue donde se describió mejor y finalmente se le puso el nombre de quien hizo la primera descripción de la enfermedad, que fue James Parkinson en el 1800 algo. No me puedo acordar ahora el año exacto. Pero fue hace mucho tiempo. Ya en ese momento solamente se describía la situación como algo clínico, donde veían que estas personas tenían movimientos involuntarios, donde que estos movimientos principalmente estaban en las extremidades, pero que en algunos casos podían llegar hasta mover el cuerpo, la cabeza, pero no se sabía casi nada sobre la enfermedad. Eh, ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a zonas del cerebro encargadas del control y la coordinación del movimiento, ¿ya? El tono muscular y la postura. Eh, en esta zona existe la que se llama sustancia negra, que es un componente químico llamado dopamina, es un neurotransmisor, y que este neurotransmisor, esta dopamina, es fundamental para la regulación del movimiento, ¿ya? Entonces, lo que hay en esta enfermedad, hay una alteración de la sustancia negra, que está en una zona donde está principalmente, esa zona que está principalmente encargada del movimiento, el control del movimiento, el tono muscular y la postura. ¿Qué es lo que nosotros se ve normalmente en un individuo normal? Eh, eh, Acá nosotros vemos la estructura, una imagen tipo resonancia. Este es un MacPEC que mide distintas estructuras. En este caso lo que está midiendo es la estructura donde la zona que se llama sustancia negra, que se ve que se va destruyendo, eh, eh, o va desapareciendo en los individuos con Parkinson. La destrucción de esta zona, de este núcleo de sustancia negra, lo que provoca es que el individuo cada vez tiene más problemas para controlar sus movimientos, para controlar sus músculos, y en muchas ocasiones esta destrucción masiva, bueno, lleva finalmente a la muerte. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de esta enfermedad, pero no se conoce con exactitud, o no se conoce 100% cuál es la causa, ¿ya? Influyen factores genéticos, claramente. Un 5% de los pacientes presentan alguna forma familiar del trastorno, pero un porcentaje chiquitito. Vimos también que en la enfermedad de Alzheimer también entre un 5 y un 10% de los casos pueden ser atribuibles a causas familiares, pero el resto, 90 o 95%, son de tipo esporádica. En el Parkinson también hay un porcentaje chiquitito, un 5%, que pueden ser causados por antecedentes familiares, pero el resto
son enfermedades que no tienen causa genética o que no tienen, que no hay, que no ha sido heredado desde de familiarmente. También están descritos algunos compuestos tóxicos ambientales que podrían influir en sujetos predispuestos a padecer la enfermedad de Alzheimer. O sea, perdón, la enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son los síntomas principales del Parkinson? Temblores en las manos, por sobre todo al principio, sacudidas involuntarias o disquinesia, de pronto algunos movimientos como, como un tiritón, pero en todo el cuerpo, una sacudida, rigidez e hipertonía muscular en algunos casos, sobre todo en las extremidades. Postura y marcha, normalmente estas personas tienen una postura distinta, encorvados, marchan, la caminata es distinta, se puede medir la velocidad con la que ellos caminan, es uno de las pruebas conductuales que se hace. Bradicinesia es la lentitud de realizar un movimiento voluntario, o sea, ellos se demoran mucho más en hacer movimientos que nosotros les pudiéramos decir que hagan, al igual que la marcha, por eso es que se mide la velocidad de la marcha. Hipocinesia es la falta o reducción en los movimientos espontáneos. Eh, eh, Alteración de la marcha e inestabilidad postural también es muy frecuente. Trastornos del habla, en algunos casos, sobre todo por los tiritones, porque les tirita la boca y todos los músculos que están alrededor o que están implicados en el habla. Problemas del sistema nervioso autónomo, también en algunos casos son frecuentes. La depresión también en algunos casos, no me acuerdo si más adelante está, pero también es un porcentaje pequeño que puede sufrir depresión o que puede tener depresión dentro de los síntomas. También, sobre todo cuando ellos se dan cuenta de su enfermedad, normalmente los abuelitos o la gente cuando tiene este tipo de enfermedad al principio se dan cuenta y eso los somete a una carga emocional muy grande que los puede llevar a estados de depresión. Trastornos del sueño siempre pueden haber, ya sea por los movimientos involuntarios o por la depresión o por otros factores, pero también estos individuos tienen trastornos del sueño. ¿Cuál es la... eh, se ha visto se ha podido determinar que existen algunos Eh, o se ha visto que hay una relación entre el consumo de ibuprofeno y un menor riesgo de padecer Parkinson. O sea, yo no sé si le llamaría prevención como tal, porque no es bueno tampoco tomar ibuprofeno así como todos los días como para prevenir el Parkinson, porque el ibuprofeno también tiene aspectos negativos, tiene efectos secundarios no deseados, pero se ha visto que en personas que por otras patologías han tenido que tomar ibuprofeno por largos periodos de tiempo, de forma crónica, se ha visto que tienen un menor riesgo de padecer eh, eh, Parkinson. Otra cosa que nos protege y que esto sí que ojalá hay que aprovechar, yo aquí tengo al lado mío un cafecito, es la cafeína, protege a las neuronas del efecto provocado por la enfermedad. Eh, la cafeína ayuda a elevar los niveles de dopamina. También la cafeína produce, o el café, un buen café produce felicidad, lo que nos ayuda también a aumentar los niveles de serotonina, que es el neurotransmisor que nos hace feliz. ¿Ya? Así que el café es bueno. Si no le gusta el café, bueno, tome té, pero porque el té también tiene cafeína. eh, pero trate de tomar café que le hace bien. No tampoco tanto que se puede enfermar del estómago. En cuanto al tratamiento, no existe ningún tratamiento que permita detener o corregir la degeneración de estas neuronas. No hay un tratamiento para la enfermedad, pero sí hay algunos medicamentos que se pueden hacer, se pueden usar para aliviar ciertas condiciones. Eh, mm, eh, Existen muchos fármacos que permiten, por ejemplo, darle una mejor calidad de vida al individuo, reducir su espasmo, reducir los movimientos involuntarios, mejorar el sueño, etcétera, etcétera. Pero algún medicamento que nos permita impedir, bloquear, limitar o enlentecer la destrucción de las neuronas no existen, ¿ya?
hay muchos que están en investigación, pero todavía no existe un medicamento que sea totalmente eficaz, ¿ya? También se han incluido últimamente algunas técnicas quirúrgicas y trasplantes de células madre y terapia génica, pero están todavía en fase de investigación. Esto no se ha llevado todavía a la clínica en humanos. Esto es una tablita de los marcadores biológicos para la enfermedad de Parkinson, así como los vimos para Alzheimer y vimos que habían para cada uno de ellos. Bueno, aquí hay algunos marcadores que pudieran servir para poder hacer diagnóstico, ojalá oportuno, temprano, de esta enfermedad. La alfa-sinucleína también puede ser, obviamente, es un marcador biológico, es la enzima la que está cortando finalmente una parte del APP y que produce eh, perdón, esta alfa-sinucleína aumenta en el líquido cerebroespinal de pacientes con Parkinson. DJ1 también puede aumentar en plasma y lo podemos medir. Algunos mediadores metabolómicos, como nosotros vimos, ustedes tuvieron una clase de metabolómica, algunos de ellos se pueden medir también para dar una especie de patrón característico en enfermedad de Parkinson. Algunas citoquinas periféricas aumenta la IL-6 en plasma, pero el IL-6 aumenta en muchas condiciones patológicas, por lo tanto no es muy específica, puede que sea muy sensible, pero poco específica. Proteomic panel, o sea, proteínas que se alteran la enfermedad de Parkinson también son posibles de detectar. Recordemos que todas estas cosas, bueno, son marcadores que se pueden medir, pero claramente algunos son más invasivos, otros son menos invasivos, algunos necesitan o requieren de tecnologías más sofisticadas para poderlos medir, otras son metodologías más simples. O sea, obviamente, por ejemplo, metabolómica, proteómica, son técnicas que son difíciles de realizar, son complejas y que probablemente hoy en día se hacen principalmente como investigación, no en el diagnóstico, no todos los días en el diagnóstico clínico. La 8-hidroxideoxiguanosina en el líquido o fluido cerebroespinal también se puede medir y aumenta en los individuos con enfermedad de Parkinson. También se puede medir tau, fosfotau y el péptido beta-amiloide, que si bien es cierto nosotros los conocemos y que son típicos y característicos de la enfermedad de Alzheimer, también pueden estar en la enfermedad de Parkinson. ST13-RNA es un RNA no codificante que se puede encontrar en plasma en individuos con enfermedad de Parkinson y que vamos a ir un poquito más hacia eso cuando vayamos terminando la clase, que vamos a hablar un poco sobre estos microRNA, exosomas, cosas que hoy en día están en estudio y que pudieran en algún corto o mediano plazo llegar a ser importantes en el diagnóstico en laboratorio. Urato, existe mucho, hay un aumento de los uratos en suero, eh, 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 que también puede ser usado como marcador de esta enfermedad. Vamos a pasar a otra enfermedad que es el ALS o esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad seguramente ustedes la conocen por otra persona, no por el señor que está ahí en la foto. Este es Lou Gehrig, que él fue por decirlo de una forma, el primer famoso en ser diagnosticado con esta enfermedad. Era joven, relativamente joven, por eso también provocó un gran revuelo, pero probablemente ustedes conocen a otra persona que también es más famosa que este señor, pero que yo lo puse a él o lo pusimos a él porque el primer individuo que se diagnosticó con esta enfermedad, eh, eh, y que tuvo una evolución muy rápida. Él murió muy joven, como ustedes pueden ver en su edad.
pero otra persona que vivió muchos años con esta enfermedad y que logró incluso hasta tener hijos teniendo la enfermedad fue Stephen Hawking. Ustedes lo conocen, murió hace algún tiempo. Y él llegó a una edad avanzada, incluso teniendo prácticamente el estado final de esta enfermedad, igual él logró vivir muchos años. La ALS es la tercera causa de enfermedad neurodegenerativa en adultos. Es fatal, progresiva, produce una enfermedad neurodegenerativa que termina por la muerte y la destrucción de tanto de o sea, termina con la destrucción de las motoneuronas, tanto en extremidades o en el tercio superior como en el inferior, o sea, en las neuronas motoras que controlan el tercio superior del cuerpo como el tercio inferior. Eh, en la media de edad está alrededor de los 50 años, aunque hay casos mucho más jóvenes, como el de Stephen o el de Lowe, que fueron casos que aparecieron relativamente más jóvenes. Eh, la muerte ocurre normalmente cuando las neuronas que inervan el diafragma, que es el músculo que nos permite respirar, se mueren. Esto ocurre normalmente a partir del tercer año después del diagnóstico. En el caso pueden también, obviamente, mantenerlos vivos con ventilación mecánica, pero eso es por un tiempo. Eh, por eso es que la evolución de esta enfermedad es muy rápida y termina con la muerte a escasos años. Eh, no se han podido resolver finalmente o a ciencia cierta eh, los mecanismos que provocan la degeneración de estas neuronas motoras en el ALS. Tampoco existen drogas que puedan revertir la destrucción de estas neuronas, ni tampoco tratamientos que puedan mejorar clínicamente el avance de la enfermedad. Solamente hay una droga que extiende un poco la vida de los pacientes, que lo extiende en 3 meses, y solo existe una. Bueno, hay muchas más en estudio, también se están haciendo estudios eh, con células madre para ver si es que es posible a través de un trasplante, por decirlo, de células madre o una inyección de células madre, restablecer las neuronas motoras que han ido perdiendo estos individuos. Pero todo eso todavía está en estudio, ¿ya? Eh, Alrededor del 80-90% de los casos son esporádicos, no hay historia familiar, un 10, un 20% hay historia familiar, es un poquito más alto que en otras enfermedades, pero generalmente es bajo, o sea, hay un alto porcentaje de esta enfermedad que es esporádica. Eh, un 20% de los casos que son familiares tienen mutaciones en la superóxido dismutasa. Eh, 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 También se han encontrado mutaciones en TDP43, FUS, PAP, angiotensina, que son mutaciones que se pueden encontrar asociadas al ELS. La más frecuente en los casos familiares es la mutación de la superóxido dismutasa. En segundo lugar, probablemente la de TDP43. Pero igualmente ambas representan un porcentaje pequeño. Las mutaciones producidas por superóxido de inmutasa representan un 2% y las de TDP un 0,1%. Otras mutaciones familiares o otros casos, otras alteraciones genómicas que pueden producir esta enfermedad de tipo familiar, un 8% y un 90% esporádica. El rol de la glía, de las células gliales en la ALS familiar, existen distintos modelos que han permitido evaluar eh, cuál es la importancia de las distintas células que componen el sistema nervioso en las patologías. Se sabe hoy en día, por ejemplo, que la muerte de las neuronas en estas distintas enfermedades no solamente es debida a las alteraciones en las neuronas o la acumulación de productos tóxicos en ellas, sino que también hay otras células, por ejemplo, todo lo que son las células de soporte del sistema nervioso central, que son todas las células gliales, eh, eh, pueden tener una relación directa también en la fisiopatología de la enfermedad. Se ha visto así, por ejemplo, que cuando tú tienes que
por decirlo de una forma, la combinación entre mutaciones en las neuronas y alteraciones en el funcionamiento de la glía pueden llevar a un cuadro clínico mucho más grave, mucho más acelerado y que puede llevar a la muerte mucho más rápido. Acá tenemos un esquema muy simplificado de cómo ocurre esta enfermedad, ¿ya? De forma muy simple. Lo que ocurre es que hay una disfunción, porque ya se demostró que hay una disfunción de la glía, de las células gliales, que son las que le dan el soporte al sistema nervioso central. Tanto la microglía como los astrocitos tienen una disfunción, producen gran cantidad de citoquina, hay una inflamación, hay una producción de estrés oxidativo, con lo que ocurre una disfunción de las mitocondrias, estas neuronas motoras, al estar expuestas a un estrés oxidativo y a un estrés inflamatorio, pueden desencadenar en apoptosis, degradación de proteína o agregación de proteína. También hay un empeoramiento del transporte normal de glutamato y una deficiencia en la sinapsis colinérgica, ya que eso es lo que yo les decía hace un rato. eh, eh, la sinapsis colinérgica, que es con acetilcolina, es la sinapsis motora, la que ocurre entre la neurona motora y el músculo. Que está irrigando, que está inervando las distintas placas motoras que están acá, para controlar la contracción de este músculo con distintas intensidades en el caso de ser necesario. Eh, eh, Hay una degradación o una degeneración del axón porque se empieza, hay una alteración en la estructura que finalmente eh, implica un deterioro en el transporte normal de glutamato hacia el extremo del axón en las placas motoras, donde en el espacio o la membrana presináptica. Eh, en Chile, ¿qué pasa con el ALS? El ALS en Chile se ha estudiado poco. Es una enfermedad, sigue siendo en Chile también la tercera causa de demencia en el adulto, o de neurodegeneración, perdón, en la tercera enfermedad neurodegenerativa en el adulto. Se ha visto que ha ido aumentando con los años en Chile los casos. La mayor parte de ellos están en el grupo etario entre 70 y 79 años. Pero sí también hay algunos casos muy pequeños, muy pocos, pero hay algunos casos de pacientes jóvenes con ELA, ya que son probablemente en los que está enfocado principalmente todo este tema del tratamiento y el diagnóstico, porque mientras antes se haga el diagnóstico, probablemente mejor va a ser las expectativas de ese individuo. Signos o síntomas precoces de la ALS, dificultad para caminar o para hacer las actividades normales que nosotros hacemos en el día, tropiezos, caídas, eh, eh, como debilidad en las piernas, en los pies, eh, ah, distintas alteraciones que están relacionadas principalmente con la capacidad que nosotros tenemos de mover de hacer actividades con nuestras extremidades, mover los pies, mover las manos, tomar cosas con las manos, se te caen las cosas de las manos, también el hablar también cambia la forma en que hablamos. Eh, ¿Cuál es la propuesta del mecanismo que está asociado a ALS? Bueno, ya lo habíamos dicho, hay un estrés oxidativo importante eh, eh, que va a desencadenar obviamente este estrés oxidativo, la activación de las señales de riesgo dentro de la célula y posiblemente la apoptosis. También existe una toxicidad mediada ay, eh,
disculpen, hay toxicidad por excitotoxicidad, que finalmente lo que hay es un exceso de ciertos neurotransmisores anormalmente. Hay agregación de proteínas y precipitación de proteínas, como vimos también en otras enfermedades, pero acá no son el principal factor patogénico. También hay defectos en el citoesqueleto, en el transporte axonal, como ya lo hemos visto. Hay una alteración en la estructura del axón, por eso es que ocurre un defecto en el transporte axonal de los neurotransmisores. Hay una neuroinflamación generalizada. Hay una normalidad también en cómo se regulan los genes asociados a hipoxia y también obviamente apoptosis. Como vemos acá en esta figura, lo que se ve aquí es que hay una mutación en la superóxido dismutasa 1, se generan agregados anormales de esta proteína con otras proteínas, con otras proteínas, como por ejemplo chaperonas. Estos agregados proteicos secuestran a las chaperonas que están en el citoplasma, con lo que también al secuestrar las chaperonas, las chaperonas son aquellas proteínas como que acompañan a otras moléculas, a otras proteínas en el viaje, en el traslado desde un sector de una célula a otra. Estos complejos proteicos, al secuestrar las chaperonas, también afectan o limitan el transporte axonal de proteínas, organelos, etc. También, obviamente, hay otras proteínas que se pueden fusionar al complejo proteico y se pierde la función, obviamente, de esta. Eh, eh, como les decía, se ha visto que de alguna forma estos agregados proteicos eh, 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 tapan o impiden el funcionamiento normal de un sistema proteolítico que se llama proteosoma. Y estos agregados también, como se acumulan dentro de los organelos, al igual que en el citoplasma, puede alterar la función normal de la mitocondria. Con lo que hay un desbalance energético y mayores señales de muerte para las células. ¿Cómo se hace el diagnóstico hoy en día de la ALS? Eh, eh, la mayor parte, o sea, parte con un examen clínico, a donde el neurólogo ve distintas alteraciones en en la, en la fuerza de los músculos, en los reflejos, en la coordinación y en las sensaciones. Un electromiograma es una prueba que se hace a través de unas agujas que se pinchan en los nervios, en los músculos, para ver qué tan, ver finalmente la contracción muscular en este tipo de gráficas que se hacen en un papel y que muestran cómo ocurre el impulso nervioso para la contracción del músculo, ¿ya? Entonces, de esta gráfica ellos pueden ver si, por ejemplo, la amplitud es la correcta, si la frecuencia es la correcta, entonces pueden ver, por ejemplo, si hay un enlentecimiento en el impulso, si hay una menor amplitud en el impulso, significa eso que el músculo se está contrayendo con menos fuerza, entre otros aspectos que se pueden evaluar en esta electromiografía. También se puede evaluar la velocidad de conducción nerviosa, y existen otros test que también pueden servir para el diagnóstico de la ALS, pero algunos de ellos son bastante invasivos, como una biopsia de músculo, de nervio, y otras imagenológicas como una resonancia magnética nuclear de la espina cervical, ¿ya? Para ver cómo están los nervios espinales, que son los que llevan finalmente la inervación a los músculos, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Yo ya les había dicho, no existe un medicamento para la enfermedad. Hay muchos estudios, pero solamente hay un medicamento que ha sido aprobado por la FDA para ser utilizado con estos individuos. Y la verdad es que su principal efecto es reducir
eh, eh, o, reducir los síntomas que están relacionados con el ALS. Obviamente que hay otras estrategias terapéuticas que no están relacionadas solamente con el padecimiento o los síntomas de la enfermedad, sino que también con soporte nutricional, ventiladores, mecánicos, en el caso de ser necesario, cuando ya pierda la capacidad muscular del diafragma de poder respirar, se puede también eh, o sea, dentro del tratamiento de soporte también está el uso de ventiladores, cuidados hospitalarios, etcétera. Bueno, 2 medicamentos han sido aprobados por la FDA. Yo pensaba que era uno, pero son dos. Son 2 medicamentos, el Risulone, Rilutec, que esta droga yo se las mostré recién, que es la que permite disminuir los síntomas asociados al ALS. eh, eh, es capaz de reducir los niveles de glutamato en las células, con lo que disminuye la excitotoxicidad por glutamato. Eh, eh, pero también tiene efectos secundarios que no son muy beneficiosos. Así que hoy en día están en estudios muchos medicamentos para contrarrestar tanto los síntomas como para también, ojalá, poder disminuir la destrucción de estas neuronas motoras. Pero hasta el momento solamente estos 2 medicamentos han sido aprobados. Lo principal de ello es que van en contra de los síntomas principalmente de la ALS y logran o han mostrado un aumento en la sobrevida de los pacientes. Es breve, o sea, es significativa para ellos, pero claramente se necesita avanzar a poder encontrar fármacos que tengan un mejor resultado. Eh, la genética de la ALS, yo ya le había dicho, muy poquitos son familiares, solamente un 5, un 10% son familiares. Eh, la mayor parte de las mutaciones familiares están en la superóxido dismutasa. También hay otras mutaciones en otras proteínas, TDP43, entre otras. Normalmente están asociados a mutaciones que son autosómicas dominantes, pero también pudieran ser autosómicas recesivas, aunque es raro. Acá aparecen un resumen de lo que vimos en las primeras diapositivas, donde teníamos la enfermedad, los marcadores diagnósticos genéticos y los bioquímicos, que ya los vimos, pero aquí era solamente para repasar. En la ALS tenemos la mutación del gen de la ALS, y bueno, y también podemos encontrar ciertos patrones bioquímicos en suero, marcadores bioquímicos. Vamos a pasar a otra enfermedad a la última enfermedad que nos toca ver, que es la enfermedad de Huntington. También es una enfermedad neurodegenerativa. A diferencia de las enfermedades anteriores, esta enfermedad eh, 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 es bastante poco frecuente en gran parte en la población mundial, pero existen sectores o, eh, regiones geográficas en el planeta donde esta enfermedad de Huntington es muy frecuente. Ya Norteamérica, Europa, eh, algo en Oceanía, son lugares donde existe una mayor prevalencia de esta enfermedad. 5 a 7 personas cada 100.000 habitantes son afectados en estas zonas. Pero existe un,
un hotspot de Huntington disease, que significa que es donde se encuentra la mayor cantidad de individuos con Huntington, y eso es en Venezuela. En Venezuela hay, hay una ciudad y un lugar donde hay una gran cantidad, una alta prevalencia de enfermedad de Huntington. Es por eso también que ellos han sido, en Venezuela ha sido uno de los países donde ha habido más investigación de lo que es en la parte clínica, de todo la, la descripción clínica de la enfermedad, la evolución eh, 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 y algunos aspectos asociados también al tratamiento. En este hotspot tenemos un aumento significativo que llega a 700 personas por cada 100.000 habitantes que son afectados. ¿Qué es lo que ocurre en la enfermedad de Huntington? No, normalmente existe una proteína que se llama huntingtina. Esta proteína es producida por el gen de la huntingtina, que está ubicado en el cromosoma 4 en humanos. Este gen tiene muchos exones, 67 exones. Nosotros ya sabemos lo que es un exón o un intrón. Lo que ocurre finalmente es que existe una zona donde hay una repetición, una región donde hay una repetición del trinucleótido CAG, ¿ya? Este trinucleótido o este triplete codifica para la glutamina como aminoácido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, en algunos casos, cuando el procesamiento del gen es normal, ¿ya? Nosotros vamos a tener en el exón 1 una repetición de este triplete sobre 35 veces, ¿ya? O hasta 35 veces, ¿ya? Perdón, hasta 35 veces. O sea, si nosotros tenemos 35 repeticiones de este triplete en el exón 1, en esta zona del exón 1, se considera normal y lo que obtenemos es una proteína normal, ¿ya? La wild type, la huntingtina wild type, normal hasta los 35 repeticiones de este triplete. Pero ¿qué pasa cuando está la enfermedad? Lo que ocurre es que hay un mayor número de repeticiones de este triplete en el exón 1 que supera las 36. ¿Ya? Cuando tenemos más de 36, se genera una proteína mutante que se llama huntingtina mutante, porque hay un error en la replicación, ¿ya? Esta proteína mutante finalmente es lo que produce finalmente la mutación de la huntingtina, y es la que produce finalmente el daño neuronal. Normalmente esta huntingtina, esta proteína huntingtina mutante es clivada por proteasas, ¿ya? Produciendo estos poli, eh, poliglutamina, ¿ya? Estas poliglutaminas, por favor, denme un minuto que tengo una llamada y es importante. Un minuto, por favor. Ya. Entonces, como les decía, esta proteína mutante, que lo que tiene finalmente es un pedazo de la proteína que es un poliglutamina, ya es una colita, ¿ya? Esa colita es cortada por proteasas, ¿ya? Y se forma una estructura que es tóxica para la célula, que se llama Polycutrax, que es esta especie, que forman unos agregados, ¿ya? Son agregados de estas colitas de poliglutamina,
¿ya? Y esta colita, estos agregados de poliglutamina son tremendamente tóxicos para el sistema nervioso central. Destruyen normalmente los nervios, destruyen ciertas zonas del encéfalo y que vamos a ver más adelante y producen las alteraciones que vemos finalmente en estos individuos. Eh, son muy tóxicas para este tipo de neuronas que son neuronas que están en la espina, que son neuronas intermedias, ¿ya? Eh, Neuronas que normalmente están en los bulbos basales, en los ganglios basales del encéfalo, ¿ya? Este es el encéfalo, el cerebelo, el tronco encefálico. ¿Dónde están estos ganglios basales que son los que se terminan muriendo por esta toxicidad provocada por, eh, por, este, por estos agregados de poliglutamina? Eh, Estos son los ganglios basales que están ubicados, como su nombre lo dice, en la base del encéfalo, ¿ya? Y que son segmentos pequeñitos, ¿ya? De hecho, por aquí está la sustancia negra, que es la que hablábamos hace un rato, que se destruye también en la enfermedad de Parkinson, que también está en el ganglio basal. El hipocampo también está por aquí, ¿ya? Esta parte central, esta parte basal del cerebro es muy importante en ciertas funciones ciertas características que nosotros tenemos como especie, como, o ciertas funciones que tiene nuestro cerebro, ¿ya? En ese sentido, los ganglios basales controlan, por ejemplo, los movimientos voluntarios, caminar, comer, hablar, eh, también controlan a través del hipocampo el aprendizaje, el pensamiento, eh, la capacidad de raciocinio, ya que también se va perdiendo en estos casos. Em, a través de la enfermedad de Huntington, o sea, o la enfermedad de Huntington, a través de esta acumulación de estos agregados de poliglutamina, generan una toxicidad finalmente en los ganglios basales, los que terminan muriendo y desapareciendo. Eh, Obviamente es progresiva en el tiempo, va a depender mucho de cuáles sean las características de cada paciente, pero van a haber pacientes que puede que este desarrollo ocurra en 5 años, como en 10, como en 15 o como en 20, ¿ya? O sea, la evolución de esta enfermedad no es tan clara como, por ejemplo, sí lo es en la enfermedad en el ALS, donde se tiene muy claro que la sobrevida a la ALS es alrededor de 5 años. En casos excepcionales se ha visto que viven más, pero normalmente 5 años diagnóstico, estas personas ya están muy graves. Esta es más variable dependiendo del caso, del número, por ejemplo, de repeticiones que haya, de qué tan complejo, qué tan grandes sean estos agregados de PoliQ, van a ser más o menos tóxicos, ¿ya? Eh, em, Vamos a pasar ahora ya a la última parte de la clase, que ya poquito, donde vamos a hablar algunas cosas sobre los biomarcadores, ¿ya? Y que a mí me interesa que a ustedes les quede súper claro, porque después en otros cursos, en cursos de especialidad de la carrera, los van a volver a ver. Conmigo probablemente los vamos a volver a ver en bioquímica, pero, pero en otros cursos también los van a ver, y es muy importante tener claro qué significa un biomarcador. En 1998 el NIH hizo una definición de qué era un biomarcador, eh, em, eh, y dice lo siguiente: es caracterizado porque su medición debe ser objetiva, debe indicar, evaluar o diferenciar. Hola, Tyson. Un segundo, que se me entró mi perrito para acá. Un segundo.
Ya, ahora sí, disculpen. Mi hijo abrió la puerta de la casa y se entró mi perro y tuve que ir a echarlo para afuera. Ya, disculpen. Entonces, debe ser fácil de medir, debe evaluar o ser un buen indicador de procesos normales, o sea, de la condición biológica normal y de condiciones patológicas, o sea, debe diferenciar una condición normal de la patológica por ejemplo, también entregarnos información sobre la respuesta farmacológica o la intervención terapéutica, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los beneficios de evaluar biomarcadores circulantes? Eh, Hay algunas muestras como pueden ser como el fluido cerebroespinal, sangre, etcétera, pero obviamente algunos de ellos son más difíciles de obtener o producen más dolor al obtenerlos, como el fluido cerebroespinal. Una muestra de sangre siempre es menos invasiva que una punción lumbar. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos marcadores en sangre que pudiéramos medir para evaluar estas enfermedades, sería mucho mejor antes de tener que obtener líquido o fluido cerebroespinal. En ese sentido, se ha hecho grandes esfuerzos por parte de grupos de investigación para describir o para poder encontrar marcadores que estén presentes en marcadores bioquímicos, que estén presentes en muestras fáciles de obtener, como el plasma, y que podamos, medir de alguna forma fácil y que nos pueda diferenciar a los individuos sanos de los enfermos. Eh, Se han visto algunos como en enfermedad de Alzheimer, de la amiloide beta, la proteína tau, una baja en DNA de mitocondrial, la expresión de P50, la proteína P21, P53, que son inhibidores del ciclo celular, eh, en la enfermedad de Parkinson, eh, la alfa-sinucleína y otras más que hemos visto durante la clase. Y que están acá resumidos en esta tabla, ¿ya? Donde aparece la enfermedad, el marcador diagnóstico genético y algunos de los marcadores bioquímicos que se han descrito, ¿ya? Y que obviamente son los que se usan hoy en día. Pero a mí me gustaría hablarle un poquito, dado que yo soy más molecular y que veo que probablemente en el futuro esto va a ser importante, hablarle un poquito acerca de los microRNAs y otras estructuras que se llaman exosomas y que hoy en día son bastante usados para poder hacer, o que están mucho en estudio para poder hacer diagnóstico, ¿ya? Así, muy resumidamente, voy a hablar un poquito sobre los microRNA, ya que ustedes ya los conocen. Son RNA no codificantes pequeñitos, 18 o 25 nucleótidos, se pueden producir en animales, plantas, también algunos virus. Son regiones complementarias a la secuencia 3' UTR de los RNA mensajeros, por lo que al unirse activan, ustedes ya saben, el mecanismo de degradación que pasa por esta enzima clave que es Dicer. eh, 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 un microRNA puede regular o puede participar de la regulación de muchísimos RNA mensajeros. Eh, Y además también muchos microRNA pueden regular un mismo RNA mensajero. O sea, es como cuando seguramente ustedes vieron las citoquinas en inmunología. Las citoquinas son redundantes y son pleiotrópicas. Significa que una citoquina puede actuar sobre distintos tipos de células y además que hay varias citoquinas que actúan sobre esas células produciendo el mismo efecto. Pues acá ocurre una cosa parecida con los microRNA. Existen
O sea, hay microRNAs que pueden regular la expresión de muchos tipos de RNA mensajeros, pero también a su vez los RNA mensajeros también pueden ser regulados por más de un tipo de microRNA. ¿Ya? Eso es importante, chiquillos. Lo que ocurre al final es un balance, es un equilibrio entre los microRNAs que estimulan de los que no, de los que reprimen. Y así por eso se va, de esa forma, se produce la regulación fina en la transcripción. En la traducción también, bueno, en la expresión génica. Estos microRNA están normalmente en nuestras células, están presentes, de hecho vamos a ver en la próxima diapositiva que están presentes en nuestro plasma, que viajan en unas estructuras que se llaman exosomas, que pueden tener efectos sobre células que están en circulación, también a través de la circulación pueden viajar a otros sectores del organismo y tener efectos a distancia. Están involucrados en distintos procesos, obviamente la regulación de la expresión de los genes, pero también o sea, obviamente regulan la expresión de los genes, pero están involucrados en procesos como inflamación, apoptosis, desarrollo. Ahora, también ese mismo hecho de que estén implicados en estos procesos también nos permite que nosotros veamos alteraciones de ellos, alteraciones de su expresión en distintas enfermedades, como el cáncer, enfermedades cardíacas y también enfermedades del sistema nervioso. ¿Cómo viajan eh, los microRNA en el plasma? ¿Son estables los microRNA en el plasma? Son preguntas o que los investigadores que, que describieron este mecanismo de regulación se hacían. Entonces se dieron cuenta que los microRNA normalmente no viajan solos o no viajan solos en el plasma, aunque hay un pequeño porcentaje de ellos que sí está como compactado y viajando en el plasma solo, pero la mayoría de ellos viaja unido a otras estructuras, ya sea a exosomas, que los exosomas son pequeñas vesículas producidas por la vía endosintética de las células y que son eh, secretadas hacia el extracelular como un mecanismo de comunicación intercelular, ¿ya? Esos exosomas pueden salir al plasma, pueden estar en el plasma y pueden ser determinados, por lo tanto, desde una muestra de plasma. También estos microRNA pueden viajar acomplejados a otros tipos de proteínas o otros tipos de sistemas en el plasma. También pueden viajar asociados a las lipopartículas y a otras proteínas. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos encontrar tanto, tanto eh, microRNA como exosomas, que son derivados de las células se están activando, que están eh, secretando esos microRNA, y a través de, ya sea de las proteínas que están en este exosoma, que nosotros las podemos medir a través de proteómica, como también la expresión de distintos microRNAs que están dentro del exosoma, nosotros podríamos hacer diagnósticos. ¿Ya? Entonces, esto yo lo estoy comentando, chiquillos, porque es lo que probablemente se vendrá en los próximos años, sobre todo ahora que los laboratorios clínicos, la mayoría de ellos ha implementado laboratorios de biología molecular, con lo que se hace factible poder medir estas cosas que están aquí en esta diapositiva, ¿ya? Es así como, por ejemplo, pequeñas moléculas que tienen un gran impacto, como estos microRNA, podrían ser utilizados en el diagnóstico o en la evolución, en el tratamiento, en la respuesta clínica de determinados fármacos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Existen distintos microRNA que han sido asociados ya sea a, por ejemplo, desarrollo normal del sistema nervioso, que hay microRNA que son altamente expresados en el cerebro y en el fluido espinal, por lo tanto nos sirven como marcadores de una función normal, como también su disminución o su aumento nos podrían servir para determinar una alteración en la función. Eh, ya habíamos hablado sobre los microRNAs que teníamos para Alzheimer disease.
Estos microRNA circulantes que son biomarcadores y que dan una señal específica o un patrón específico en distintas enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo en el Parkinson, donde se ven que están aumentados estos que están aquí, en la esclerosis lateral amiotrófica se ha visto que aumentan esto en leucocitos. En Huntington se ha visto que, por ejemplo, el microRNA 34B tiene alguna relación o posiblemente está relacionado con la enfermedad y probablemente muchos de ellos todavía están en estudio. Lo importante, chiquillos, es que existen técnicas para nosotros con las que nosotros podemos detectar la expresión de estos microRNA para hacer diagnóstico. Una de ellas es el qPCR, que hoy en día, como les decía, probablemente está implementado en muchos laboratorios clínicos, a diferencia de lo que ocurría hace años atrás, donde era muy poco probable encontrar un qPCR en un laboratorio. Next Generation Sequencing, que ya lo hemos visto, sabemos qué significa esta Next Generation Sequencing y que eso nos permite conocer todo nosotros podríamos secuenciar en una sola vez todos los microRNA, todos los RNA no codificantes y todos los RNA mensajeros. Microarreglos también sirven, pero tiene que haber para poder llegar con un microRNA a que sea un posible eh, eh, marcador, nosotros también tenemos que confirmar eh, eh, o determinar si estos microRNAs que nosotros vamos a determinar, ya sea por cualquiera de estas técnicas, son realmente, eh, son realmente buenos marcadores. Y para eso se debe seguir una estructura que ya está definida por la, en la literatura, donde se hace el screening de estos microRNA diferencialmente expresados entre la enfermedad y el control. Esto se ha hecho mucho, por ejemplo, aquí en Chile hay un grupo muy importante que está trabajando en cáncer gástrico, que nosotros colaboramos con ellos y que se ha ido describiendo distintos microRNA que son importantes a la hora de hacer diagnóstico de cáncer gástrico. Es importante pensar que mientras antes se haga el diagnóstico, mejores expectativas tenemos para los pacientes. Hoy en día el cáncer gástrico se detecta normalmente cuando está en etapa 3 o 4, cuando ya no hay nada que hacer. Si pudiéramos encontrar un microRNA que esté diferencialmente expresado entre los enfermos con cáncer y los controles, pudiéramos tal vez hacer diagnóstico más precoz. Se tiene que verificar, obviamente, que este patrón de expresión de los microRNA sea realmente el que corresponde y se tiene que verificar por otra técnica o en otra corte o en otro grupo de individuos. Y obviamente también tenemos que determinar cuáles son los genes, ¿ya? Cuáles son los genes o las vías de señalización que están siendo modificadas por los microRNAs que yo he estado estudiando. ¿Ya? Una vez que yo tengo resuelto todo esto, yo podría decir o proponer que el microRNA que yo encontré, por ejemplo, para cáncer gástrico, sirve o no. Bueno, esa era la clase, chicos. No voy a detener la grabación porque primero quiero preguntar si hay alguna duda, consulta al respecto eh, de la clase, alguna cosa que haya quedado alguna duda ahora. Yo tengo una duda, profe. Dígame. Mira, lo que pasa es que mi duda es con referencia al Parkinson. ¿Ya? Yo he visto en varias oportunidades videos donde dice de que hay una posible cura que tiene que ver que se le introduce un dispositivo como electrónico en la zona de la médula espinal a nivel de la zona lumbar y que ese emite descargas eléctricas que actúan en ciertos puntos y que viajan a través de la médula espinal actuando en ciertos puntos del cerebro. Pero mi pregunta es, ¿eso es real? Porque escuchando la clase usted decía de que igual no había como una cierta cura para eso. Ya. Sí, existen esos estudios, ¿ya? A ver, yo no soy experto en neurociencia, ¿ya? Yo trabajo en otra área, me gusta mucho.
y he leído bastante sobre esto. Entonces, sí, existen tratamientos que están en estudio, en investigación, con distintos dispositivos electrónicos que pueden, de alguna forma, ¿cómo se dice? Normalizar o tratar de neutralizar esos movimientos eh, involuntarios, tratando de neutralizar las, eh, las señales eléctricas que se producen eh, y que producen finalmente estos movimientos involuntarios. Existen, ¿ya? Pero todavía están en estudio. No es un tratamiento que se esté usando de forma eh, masiva. Son estudios, ¿ya? Se ha visto que ha habido un buen resultado en algunos casos. De hecho, aquí en Chile, bueno, Chile tiene una tradición de neurocientíficos eh, a nivel nacional y mundial. Ha habido grandes descubrimientos de investigadores chilenos en este sentido. De hecho, hay un grupo en Santiago, en la Universidad de Chile, que está trabajando en Parkinson y que han tenido grandes avances eh, con estrategias o terapias que son innovadoras, usando virus, usando sistemas eléctricos, implantación le implantan electrodos en el cerebro y han logrado reducir por ejemplo, en el Parkinson han logrado reducir prácticamente a cero los movimientos involuntarios. El problema de todas esas cosas, chiquillos, es que eso no necesariamente reduce la toxicidad que está ocurriendo a nivel neuronal. Entonces, tú puedes corregir lo que las neuronas que quedan están haciendo, lo puedes corregir, pero un día, en algún momento, cuando esas neuronas se mueran y ya no estén, pues ya no, ya no va, ya no va a servir porque ya no va a haber neuronas que corregir. ¿Me explico? ¿Se entendió eso? Sí, profe, me quedó clarito. Es que yo pensé que era como una cura porque lo que yo veía era que reducían en un gran porcentaje, casi al 100%, los espasmos en las personas. Mi tata tuvo Parkinson Ya, y fue una enfermedad, yo vi toda la evolución. la enfermedad hasta como, a ver, hasta cuando tenía 13 años, que ahí fue que falleció y era una enfermedad degenerativa muy crítica, o sea, había Sí, momentos en que ya mi tata ya definitivamente no podía comer por tantos espasmos temblores, sí. involuntarios que tenía. Sí, es terrible. Por eso les digo, todas estas enfermedades neurodegenerativas, sobre todo las que, bueno, las que nosotros vemos en los abuelitos. Voy a detener la grabación, ¿ya?